Una disculpa, hermanos. Vamos a estar en la página 60, los que tienen su libro de la confesión, la segunda confesión bautista de fe de Londres. Y vamos a orar, a iniciar con este tema que tiene que ver con la ley de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia que has tenido para con nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos porque nos permites el día de hoy estar aquí, Señor, para poder aprender sobre tu palabra, Señor, y sobre la importancia y el beneficio que tiene tu ley, Señor, que has dejado, Señor. Te pido que me ayudes para poder exponer este tema, Señor, y te pido también por aquellas personas que van a escuchar, que tú les des un oído atento, Señor, y un corazón dócil, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla. Te damos gracias nuevamente en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como mencionaba, vamos a estar viendo lo que es el capítulo número 19, que tiene que ver con la ley de Dios. Y vamos a estar viendo lo que nos habla el libro en estos dos puntos que vamos a estar examinando. Este capítulo tiene 6 párrafos y vamos a estar viendo el día de hoy solamente el 1 y el 2. El 1 y el 2 trata brevemente sobre lo que la ley de Dios era la norma para la obediencia perfecta que Dios impuso a Adán en la creación. También vamos a ver que sus demandas eran absolutas y que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir para ningún hombre en ningún sitio, fue revelada resumidamente en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra. Entonces, entrando a lo que es el primer párrafo, nos habla el primer párrafo y dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos que en esta primera porción dice que le dio una ley de obediencia universal. Vemos que la ley de Dios es central al mensaje de la Biblia. Y solo Jesucristo vemos que eclipsa a la ley en importancia. Mateo capítulo 5, versículo 17 nos dice que Él no vino para anular, sino a darle cumplimiento a la ley. Sería difícil comentar un error más grave o mencionar un error más grave que pensar en la ley de Dios como algo simplemente transitorio o mutable. Hay personas que nos dicen: es que ya estamos bajo la gracia y la ley ya quedó atrás. Vemos que a eso se le conoce como antinomianismo, ¿va? Una palabra que a veces nos resulta un poco difícil mencionarla, pero básicamente esta herejía nos habla de que es una enseñanza o es la enseñanza falsa de que solo la fe es necesaria para la salvación y que uno está libre de las obligaciones morales de la ley. Vemos que la ley aún sigue vigente, esa ley moral. Sería un error pensar que la ley ya quedó atrás y que ya no tiene nada que ver con nosotros. Porque la ley, es decir, esta ley moral, simplemente declara lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá ser revocada. Salmo 119, versículo 160 dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El versículo 152 dice: para siempre los has establecido. Para siempre. Entonces, ¿por qué Él es Dios, sempiterno y santo, y nosotros somos sus criaturas? La ley tiene relevancia perpetua. No solamente quedó ahí, sino que es perpetua.
Y el mismo punto 1 nos sigue diciendo que está escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Disculpen, es que ahora no me traje la laptop y ahora tengo que volver a aprender a utilizar este sistema. Entonces vemos que está escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos que esta ley fue dada ¿por quién? ¿O por medio de quién? De Moisés. Vemos que aquella ley fue dada cuando Moisés subió a aquel monte y el Señor le dio esta ley en 2 tablas. Vemos que esto no significa que Dios se le haya dado a Adán de una forma revelada y codificada externamente. Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero Pablo nos enseña que la ley fue transcrita originalmente ¿en qué? En la conciencia humana. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 nos dice que esta ley fue escrita en el corazón del hombre. De hecho, el versículo 14 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El Señor ha puesto su ley en cada corazón del ser humano. No hay excusa para poder decir que no conocemos la ley. Las tribus o cualquier otra civilización que podamos encontrar saben que no es correcto asesinar, saben que no está bien mentir. Y aunque nadie les haya enseñado esa ley el Señor la ha escrito en sus corazones. Entonces eso nos da o eso nos dice que la ley la ha puesto el Señor en los corazones. Y disculpen otra vez por no es cierto, de hecho voy bien. Entonces nos dice lo que era correcto para Adán y lo que era malo para Adán es precisamente lo mismo que se nos manda y se nos prohíbe a nosotros en los 10 mandamientos. La ley había sido para ellos el camino a la vida. Y nos dice Romanos capítulo 10 versículo 5 que de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. También nos dice y continúa diciéndonos nuestra lectura y dice, y amenazó su transgresión con la muerte y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Dice que ahora llevaba a la muerte. Dejaron de vivir por ella y comenzaron a vivir en su contra. Romanos, de hecho, nos dice esto mismo. Consciente o inconscientemente, el hombre pecador ahora busca con su maldad obstruir la verdad. Y eso nos lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y el 12. El 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el versículo 12 nos dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y quién de nosotros puede cumplir la ley a la perfección? Ninguno de nosotros. Solamente una persona quien cumplió la ley a perfección, y ese fue Cristo Jesús. Él es el único que ha cumplido la ley a perfección. El punto número 2 también nos habla y nos dice que la misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta
de justicia después de la caída. Esta ley continúa y es de lo que hablábamos al inicio, que lamentablemente todavía hay personas que nos dicen y que siguen insistiendo en que ya no existe la ley, de que la ley quedó atrás y ya es todo por gracia. Pero también existe el extremo de aquellas personas que siguen diciendo que debemos de obedecer a la ley. Aquellas personas que se hacen llamar judíos mesiánicos. Y dicen, no, es que no puedes comer carne. Y es que el verdadero día en el cual tú debes de adorar al Señor es el sábado, porque el Señor así lo estableció, y si adoras tú cualquier otro día estás cometiendo pecado. Pero ya vimos que en aquel versículo que cualquier persona que no cumpla todas estas cosas, solamente le queda un solo camino, que es la perdición, porque no es por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Y porque a final de cuentas, nuestra corrupción nos va a impedir cumplir la ley a cabalidad. Porque ¿para qué existió la ley? ¿Qué dice la Escritura que es la ley para nosotros? Es nuestro ayo, nuestro guía, que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Porque es la ley la que nos muestra que nosotros no somos perfectos, que solamente Dios es perfecto, que solamente su Hijo fue quien pudo cumplir la ley a cabalidad. Entonces vemos que esto nos dice que la misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y vemos que nos dice que dos formas importantes en que los hombres testifican que están bajo obligación de cumplir la ley de Dios. Entonces, la primera de estas vemos que nos dice: todo hombre utiliza un juicio moral, a pesar de lo pecaminoso que pueda ser, aún ejercer su juicio moral contra los pecados de los demás. Romanos capítulo 2, versículo 1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aun cuando un hombre es mentiroso, condena la mentira. Pero también nos sigue diciendo que también la otra forma es que todos los hombres por igual poseen conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15, dice: los seres humanos muestran las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, como veíamos. Y vemos que el sentido inherente del hombre acerca del bien y del mal se debe al hecho que no puede escaparse de los derechos o de los decretos de la ley de Dios. Y como mencionaba anteriormente, toda la gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero así como dice Romanos, que aquellas personas han decidido suprimir esta verdad. La niegan. Y aún así aquellas personas que niegan al Señor, al final de cuentas, su misma conciencia les hace saber que existe el bien y el mal. ¿Quién les hizo saber qué es bien y qué es mal? Solamente el Señor, solamente esa ley que ha puesto en los corazones de todas las personas sin excepción. Y vemos que nos sigue diciendo que continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y entre los que niegan la relevancia permanente de la ley, ninguno debe ser tan gravemente condenado como los cristianos. Y existen cristianos que dicen que Cristo los ha rescatado de la obligación de cumplir la ley. Y es lo que veíamos antes. Romanos capítulo 6, versículo 14, y es lo que dicen: ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y es la excusa de ellos.
Pero será suficiente decir que la verdad o a la verdad se encuentra en la dirección contraria. El cristiano, más que ningún otro, se ve obligado a cumplir esta ley. Mateo capítulo 5, versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Como cristianos, estamos obligados a obedecer la ley. Pero gracias al Espíritu Santo es la que nos ayuda a poder obedecerla, a poder cumplirla. Porque cuando no teníamos el Espíritu Santo, ¿qué hacíamos? Lo contrario. Es lo mismo que menciona Pablo cuando dice, yo no sabía que era malo robar, pero una vez que supe que la ley me decía que robar era malo, entonces dice, yo moría al pecado. Y es igual que con los niños. ¿Qué pasa cuando le dices a un niño, no hagas esto? Es como si le estuvieras diciendo, hey, ve, hazlo. El domingo en la clase que se impartió a los varones, mencionaba esto mismo sobre Agustín de Hipona. No sé quién de ustedes haya leído sobre Agustín de Hipona, y en su libro de Confesiones él hace mención sobre esta misma ley, o sobre cómo el pecado produce esto mismo, este deleite en pecar. Y habla sobre un peral y dice que había ese peral con frutos y que eran frutos que a la vista no era como algo codiciable. Pero sin embargo dice que él y un grupo de amigos empezaron a robar ese fruto y a empezar a destruirlo, y dice que en eso él encontró placer. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué ese vandalismo me producía placer? ¿Por qué aquellas cosas que no son, ah, que no es bien para nosotros o que están prohibidas, nos produce ese placer? Entonces vemos esa otra ley, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, ahora ese Espíritu Santo nos dice qué está bien y qué está mal. Y nos ayuda a poder obedecer la ley. Negar que los cristianos estén obligados a cumplir la ley de Dios es negar que deban amar a Dios y a su prójimo, porque sobre estas dos cosas descansa toda la ley de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y de igual forma amar a nuestro prójimo. Porque como dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Perdón. Y continúa diciendo, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestro deber para con Dios, y los otros 6 contienen nuestro deber hacia el hombre. Entonces vemos que estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con una relación vertical, una relación para con Dios, el hombre para con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver en una dirección horizontal, una relación del hombre al hombre, a su semejante. Entre los que niegan la relevancia permanente de la ley, niegan que deben ser tan gravemente condenados como los cristianos, que es lo que veíamos además. ¿Y quién de ustedes me puede decir los
Los 10 mandamientos. ¿Quién me los puede decir de memoria? Bueno, en orden, ¿cuál es el primero? Bueno, ahí está una tarea para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué dice el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. ¿Serán esos los 10 mandamientos? Esos mandamientos que están ahí, de hecho, son los de la Iglesia Católica. Si se fijan, quitaron el número 2 y de hecho el uno también. Y solamente lo pusieron amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ahí se los voy a poner para que no batalle. El primero nos dice, no tendrás dioses ajenos. No te harás ídolos. Ah, pero aquellos quitaron no tendrás ídolos y pusieron no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando usted pregunta a un católico cuáles son los mandamientos, ellos le van a responder estos 10 mandamientos. Entonces vemos que los 10 mandamientos nos hablan de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, no tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Entonces vemos que esos son los 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros y los cuales cada uno de esos mandamientos nosotros hemos quebrantado. Cada uno de nosotros ha quebrantado el primer mandamiento. Cada uno de nosotros ha levantado un ídolo. Porque un ídolo no tiene que ser un Dios ajeno o otro Dios. Nuestros propios hijos pueden ser nuestros ídolos. Cualquier cosa que le quite la preeminencia a Dios se convierte en un ídolo. Si el dinero para mí es más importante que Dios, ese es mi ídolo. Si mis hijos son más importantes que Dios, ese es mi ídolo. Si mi trabajo es más importante que Dios, ese es mi ídolo. Cualquier cosa que le quite la preeminencia a Dios se convierte en un ídolo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado el nombre del Señor en vano? Te lo juro por Dios. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? ¿Cuántos hemos honrado a nuestros padres y a nuestros hermanos, como dice la Escritura? Tal vez ninguno de nosotros ha matado, pero también Cristo nos dijo sobre esto y de hecho vamos a ver cada uno de ellos. Vemos aquí el primero y nos habla sobre no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo capítulo 4 versículo 10 nos dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos habla y nos dice, no te harás ídolos. Hechos capítulo 15 versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Primera de Corintios capítulo 6 versículo del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No tomarás el nombre de Dios eterno en vano. Santiago capítulo 2 versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago 5:12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Porque a cuántos no les ha pasado, te lo juro por Dios, que sí voy a hacer esto. Y no lo hacemos, exactamente. Entonces, el 4, vemos que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró a la sinagoga hablando de Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 2, hablando también de Pablo, dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces el Señor nos ha dejado un día para adorarle. Vemos también que el 5 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en Mateo capítulo 15, versículo del 4 al 9 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en este texto nos habla sobre aquellos fariseos que, si no mal recuerdo, la palabra es corbán. Ellos pronunciaban y decían, no, es que esto que correspondía a ti, ya lo he yo santificado para el Señor. Ya no te lo puedo dar porque ya está dedicado para el Señor. Y por eso el Señor les dice, ustedes invalidan el mandamiento con sus doctrinas que ustedes se crearon. Entonces nos habla sobre honrar a nuestros padres. Y vemos el 6, no matarás. Y como dije, no muchos de nosotros tal vez no hemos matado, pero ¿qué dijo el Señor? Mateo 5, 21 al 22, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántos de nosotros hemos matado en nuestro corazón a nuestros prójimos? ¿De cuántas muertes somos nosotros culpables? No cometerás adulterio. Mateo 27 al 28, lo que prosigue, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mida a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pensamientos lascivios para con el sexo opuesto? Tal vez en la práctica, en lo físico no lo hemos hecho, pero interiormente, ¿cuántas veces hemos cometido adulterio?
no hurtarás. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Primera de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el último, no codiciarás. Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces es así, hermanos, que la ley moral aún sigue vigente, hermanos. Y es nuestro deber obedecerla. No como un acto de salvación, sino porque el Señor es digno de que yo le obedezca. El Señor nos dijo que su yugo es más fácil de llevar. Porque ahora no es que yo me force para cumplir esta ley, de cierto modo. O sea, no es de que, ay, ahora tengo que cumplir esto. Ay, ahora tengo que honrar a mis padres. Sino el mismo Espíritu que mora en nosotros nos motiva, nos lleva, nos fortalece a cumplir la ley del Señor. Y claro, también nosotros tenemos que echar mano de eso. No es simplemente que el Señor va a hacer todo por mí y todo es color de rosa, no. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Soy débil. Hay un canto que dice, no soy yo, es Cristo en mí. Cualquier obra que yo pueda hacer no soy yo, es Cristo en mí. Él es el que me fortalece. Por eso cuando llegue allá con el Señor, yo no voy a tener nada en que gloriarme, porque todo lo ha hecho el Señor. Y si vemos la Escritura, todo lo ha hecho el Señor. El Señor me apartó desde el vientre de mi madre. Desde la eternidad Él me escogió. Él me ayuda en las buenas obras, dice que las dispuso. Él me dio la fe. Él me dio el Espíritu Santo. Él me dio a Cristo. ¿Quién obedeció toda la ley? Cristo. ¿Quién pagó la deuda? Cristo. ¿Y entonces qué he hecho yo? Nada. Entonces, démosle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. Y con eso terminamos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y así como dice tu palabra, Señor, en Salmos, Señor, que tu ley, Señor, sea, tus mandamientos sean como la miel que destina al panal, Señor. Que nosotros podamos desearla, Señor, que podamos buscarla como a tesoro, Señor. Y aún, Señor, que cuando nosotros meditemos en ella, Señor, no solamente la tengamos atesorada ahí, Señor, sino que la pongamos en práctica, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de que nosotros caminemos en conformidad a ti, Señor. Danos un corazón, Señor, una mente que esté alineada, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esta carrera, Señor,
que para muchos de nosotros, Señor, es difícil. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, de todo pecado. Que nos ayude a ver a Cristo, Señor, ese sacrificio hermoso, Señor, a valorarlo. Y que allá afuera, Señor, pueda ser de testimonio, Señor, de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus necesidades, por sus familias, Señor. Y aquellas personas que no pudieron estar el día de hoy, Señor, sé tú con ellas y que para la próxima, Señor, puedan estar aquí. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén.